Yo tenía muchísimas ganas de estrenar mi nuevo estudio con una sonrisa en la boca, pero no puedo. Y no puedo porque tengo el corazón apretado, porque incluso estoy haciendo un podcast de emergencia y usualmente los podcasts no son de emergencia, son para disfrutar en familia, un fin de semana. Pero después de lo que pasó en República Dominicana con ese hermoso príncipe Jaden, yo le prometí al papá de él que le iba a dar voz a ese niño, que esta tragedia no iba a quedar con ese niño y que iba con toda mi alma a tratar de prevenir la mayor cantidad de tragedias posibles. Quiero dejar algo muy en claro para que no haya malentendidos. Esos papás hicieron todo lo posible. Todo lo posible. La mayoría de las personas no tenemos todos los datos de ese caso tan complejo y tan complicado. Entonces yo digo aquí, son padres de admirar, no de juzgar. Hicieron todo lo posible, tenían un equipo de médicos divinos, espectaculares. Pero a raíz de lo que le pasó a Jaden, hay dos cosas que tenemos que tocar, dos cosas que pasan con nuestros hijos todo el tiempo. La primera es que la ayuda siempre llega demasiado tarde. Siempre llega demasiado tarde, ¿ok? Yo no he conocido un papá que haya conseguido la ayuda que necesita con menos de 3 años esperando esa ayuda. Y hay papás que están buscando esa ayuda 10, 20, 50 años parece y no encuentran la ayuda. Y la segunda, que es lo que hoy nosotros les vamos a regalar a ustedes, con la doctora Dolly de León y con Rebeca Ruiz, una de las mejores nutricionistas que he tenido el placer de conocer, es cómo romperle la selectividad alimentaria a tu hijo. Porque como dijo Néstor, el papá de Jaden, el autismo sí mata. La selectividad alimentaria es peligrosa. Y tenemos que hablar primero y antes que nada, doctora. Bienvenidas a las dos. Y gracias por este podcast de emergencia. La doctora tiene no sé cuántos pacientes esperando acá arriba, pero también estás con el pecho apretado como yo. Total. Tenemos que entender primero y antes que nada de dónde viene la selectividad. ¿Por qué nuestros hijos son selectivos antes de poder lograr hacer cualquier cosa al respecto? Bien, nosotros bienvenidos a nuestro podcast en el día de hoy. Sí tenemos en verdad todos un poco el pecho apretado, estamos muy conmocionados con todo esto, sobre todo porque siempre estamos diciendo repetidamente, todo síntoma o signo o conducta en autismo responde a algo biológico. Mira, lo repite constantemente en los podcasts y te veo siempre repitiendo esto en las redes sociales. Pues realmente esto es así. La selectividad alimentaria forma parte del 80% al 90% del síntoma presente como síntoma inicial en el trastorno del espectro autista. Entonces, uno de los primeros síntomas que tú ves muchas veces antes de que el paciente pierda el lenguaje o haga un retroceso neurológico, vemos una selectividad alimentaria en las historias clínicas repetidamente. Así que cuando un paciente neurotípico, entre comillas, me dice su padre y su madre, mi hijo está dejando de comer, yo quedo en alerta roja, porque sé que si va por ahí, vamos hacia después lo que se llama trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cómo se inicia todo esto? Bien, la selectividad alimentaria, tenemos según nuestros datos estudiados por un año, que le diré cuál es lo que obedece casualmente lo más fuerte, fortaleza que se le puede explicar a la causa de esto. Pero ¿cómo empieza todo esto? Empieza desde el parto de la madre. Si la madre, no importa si nació por parto o cesárea, lo importante es si la madre se contaminó perinatalmente con bacterias que no tendrían que formar parte del tracto gastrointestinal, entonces el niño ya tiene una contaminación dentro de su tracto gastrointestinal y empieza con un desequilibrio de la microbiota. ¿Y eso por qué es importante? Porque lo primero que se registra en el intestino desde que tú estás en el vientre materno, que es en los 2 últimos 3 meses del embarazo, en los últimos 3 meses del embarazo empieza toda esa colonización de las bacterias de la madre al niño, y aquí empiezan estas bacterias a colonizar la boca, todo lo que es el tracto esofágico, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Cada cosa tiene que estar en su lugar. No podemos tener bocas del colon en la boca y bacterias de la boca en el colon. Todo tiene que estar en su lugar. Pero ¿qué da el freno para que eso esté en el lugar correcto? La colonización inicial que se da del embarazo. Si la madre tiene una disbiosis materna, colonizará al hijo. ¿Qué es disbiosis, doctora? Alteración de la microbiota, un desequilibrio, un desbalance. Si la madre tiene una microbiota desbalanceada, va a colonizar al hijo con esas bacterias desbalanceadas. Entonces, lo primero que registra el cuerpo, lo registra como algo bueno. Vamos a poner que en este lugar entran un montón de personas que no son correctas, pues. No sé cómo le llamarán en su país. Malhechores, pues. Entonces, el cuerpo dice, esto es lo correcto.
Estos malhechores son O los sea que correctos. cuando la primera colonización es lo que el cuerpo detecta como lo que debe ser. Exacto. No sabe si es malo o bueno, dice, esto es lo que yo soy. Con Debo esto es lo que yo tener. soy y a partir de allí empieza todo el desarrollo del sistema inmune, sistema gastrointestinal, enzimas, todo lo que es intestino, el microbiota intestino-cerebro, es el microbiota intestino-sangre, porque esta microbiota va a la sangre y tiene su rol directo en todos los órganos y aparatos y sistemas del cuerpo humano. Entonces, este primer registro es importante para la salud en general. ¿Qué pasa en un paciente con trastornos del espectro autista? Sabemos que se está colonizando de una madre disbiótica. Eso lo dicen los estudios que hemos hecho de datos de un año de pacientes de ABC. Que la colonización bacteriana es importante. Vuelvo y repito, disbiosis materna. Si tú eres una madre que está embarazada, puedes saber si tus últimos 3 meses del embarazo tu microbiota está normal. ¿Y cómo lo sabemos? Hay laboratorios que miden la disbiosis materna en saliva. Saliva de la madre, mandas y estudias eso y ya sabes si tienes disbiosis materna. Y se parece mucho a la que tiene él en el vientre materno, si no queremos hacer heces, porque también podemos hacer las heces. ¿Hay algún síntoma para estas mamás para saber que tienen una disbiosis intestinal? ¿Cuáles son los síntomas? Normalmente uno se siente como, yo sentía esos síntomas del embarazo, inflado, cuando comes te infla, sientes que comes y te duele, que no comes y te duele también, constipación muchas veces o síndrome de intestino irritable, reflujo muchas veces, gastritis o problemas emocionales, depresión, ansiedad, todo lo que está asociado a disbiosis, ¿sí? Okay. Entonces ya la madre sospecha esto, sabe que tiene esto, su bebé va a ser colonizado así, así que esto va a determinar inmediatamente el sistema inmune de la criatura desde el vientre materno y en los primeros meses. ¿Y por qué es importante el sistema inmune? Por la frase que repetimos constantemente. Los niños con autismo tienen que quitarse todos los alimentos. ¿Todos los alimentos estos son malos? No, el alimento no es malo, depende de cómo lo procesa tu cuerpo. El paciente con trastorno del espectro autista, esto es un hecho así, que se ha repetido por 21 años en mi vida. No hay ninguno que no tenga disbiosis, no hay ninguno que no tenga una microbiota alterada, no hay ninguno que no tenga un grado de diferentes grados de devastamiento de la microbiota. Vamos a poner que nosotras 3 somos microbiota. No es lo mismo perder todas las Rebecas que perder todas las Rebecas y las Dolis, o perder un pedazo de la Rebeca, todas las Miriam y un pedazo de Dolly. Esa es la diversidad del autismo, por eso las complicaciones tan variadas y los síntomas tan variados, porque toda esta sintomatología bioquímica que se va a expresar en un signo clínico es lo que nos orienta muchas veces a poder decir, sospechar aquí y allá. Pero como les he dicho, todo lo que no se mide no existe. Todo lo que he dicho hasta aquí se puede medir. Okay. Yo puedo medir en el recién nacido su microbiota. Puedo saber si ese recién nacido está disbiótico. Es más, podría predecir si ese recién nacido tiene un sistema inmune totalmente íntegro y maduro para tolerar cualquier tipo de antígeno externo, sea cual se llame. Antígeno, ¿qué es? Lo que me desarrolla alergia o no. Entonces, ¿qué pasa en el trastorno del espectro autista? Hemos visto que muchos de ellos, hemos medido del 2012 al 2015 con el Hospital Valdebrón de Barcelona y medimos que en promedio los pacientes tenían 500 especies, que lo hemos repetido múltiples veces, y tenemos que tener 4.000 especies multiplicadas trillones de veces para tener un órgano íntegro cuando nacemos. Todos están naciendo, en su mayoría, o en el estudio que nosotros hicimos durante ese periodo de tiempo, con menos del 5% de la microbiota. Es como nacer con un desierto y encima no son desiertos, sino lo que lo coloniza es una madre disbiótica y se llena de alimañas. Entonces, el proceso digestivo aquí no va a ser correcto. El niño va a tratar, ¿qué hace un alimento cuando entra a tu cuerpo? El alimento es genética, las bacterias son genéticas, se van a activar también de acuerdo a lo que tú vas a comer, cierto tipo de bacterias generando enzimas o generando una acidez correcta en ese intestino para que el humano secrete procesos enzimáticos o jugos gástricos que procesen el alimento. Y tiene que partirlos en la parte más minuciosa, que se llama aminoácidos, para que cuando él pasa a la mucosa intestinal, el sistema inmune no lo ataque. ¿Sí? ¿Qué pasa en autismo? Los pacientes parten parcialmente la comida porque tienen una microbiota que no está óptima. Entonces el sistema inmune empieza, cuando pasa esa molécula mal partida, vamos a poner que son 2 aminoácidos juntos, ya es un prótido. El sistema inmune dice, no sé si eso es un parásito, virus, hongo, bacteria o célula tumoral, lo tengo que atacar, y lo ataca y genera inflamación de diferente grado. Gracias a Dios tenemos hoy en día, diferente a cuando yo comencé, marcadores celulares que nos están indicando qué tipo de inflamación tiene la mucosa del paciente. Entonces, ¿a qué obedece el 80% del síntoma, al 90% del síntoma de selectividad alimentaria? Sabemos que, número 1, es la disbiosis del bebé o del niño en los primeros años de vida. Número 1, disbiosis.
Número 2, baja producción enzimática. Número 3, sistema inmune alterado. Por lo tanto, hay un disparo del sistema inmunológico generando inflamación. Así que hay 3 mecanismos aquí. Bacterias, mal proceso digestivo, inflamación, y como si el sistema inmune está alterado, nosotros encontramos un vínculo directo entre el tener selectividad alimentaria y estar colonizados por virus gastrointestinal 1 y 2 y normovirus de forma crónica. Así que yo desde que tengo un paciente con selectividad alimentaria, sé que eso va a ceder. ¿Cómo va a ceder? Haciendo que el paciente pueda procesar lo que se le llega y por lo tanto lo que no procesa no se lo puedo dar. Pero siempre el niño se va a quedar así. No, el niño no siempre se va a quedar así. El niño va avanzando, y de eso nos habla Rebeca, en su evolución a medida que vamos haciendo que se desinflame. La dieta Red Dot Red, capítulo número 31, es un mecanismo súper espectacular para desinflamar. ¿Todos desinflaman de esta manera? No, pero todos desinflaman si tú le quitas procesados. Muchas veces el padre persiste en el procesado. Ningún paciente que tiene TEA metila bien, porque la microbiota es metilación y no tiene microbiota. Y encima tienen mutado los genes de metilación humanos, entonces no tienen ni microbiota ni metilación humana. Estos pacientes no toleran procesados y los mismos procesados hacen que se inflamen, que el sistema inmune se dispare, aparte de todo el mecanismo digestivo que fue el que se alteró por tener microbiota alterada, sistema inmune disparado, inflamación. Así que niño selectivo, tú sospechas inflamación gastrointestinal, disparo del sistema inmune, mal proceso digestivo y encima sabes que tiene que haber parasitosis y tiene que haber infección por virus gastrointestinal 1, 2 y normovirus. Entonces, wow. Yo creo que todo esto es muchísima información, pero yo sí creo que nos da, ok, espérate, yo tengo que saber si mi hijo tiene parásitos, si mi hijo tiene bacterias malas, si mi hijo está inflamado. Si está selectivo, lo más probable es que tenga todo esto. ¿ok? Yo parto de ese hecho. Entonces, partiendo de ese hecho, trabajamos ahora, ¿qué así. hay que hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? Pero quiero que ustedes se imaginen esto. Mi hijo come procesados y se inflama, y porque está inflamado, come procesados. Esto es un ciclo de adicción. De adicción, porque los procesados también tienen algo que pasa en el cerebro. ¿Qué pasa cuando yo me como un ultraprocesados? Los niños que se ríen solo sin razón o que están hiperactivos. Bueno, eso de reírse solo sin razón tiene varios mecanismos, pero un mecanismo es que el procesado genera morfínicos en tu cuerpo. Y doctora, ¿qué es un morfínico? Todo el mundo sabe lo que es fentanil, por las famosas adicciones a fentanil. Bueno, el paciente con alteración de microbiota, no nada más el trastorno del espectro autista. Si yo tengo alteración de microbiota, también puedo hacer eso. Genero morfínicos, endomorfinas, que pueden ser gluteomorfina, casiomorfina o morfina con procesados. Eso se puede medir, claro que se mide, claro que se mide. Yo te puedo decir a un paciente, usted va a hacer más morfina con leche que con gluten. Por lo tanto, usted no tolera el gluten tampoco, pero la leche es su peor veneno y es aquel niño que se golpea y se levanta como si nada le duele. Se ríe como el loco porque está drogado y mientras más comió el morfínico en ese momento más se ríe. Pero ojo que también existen otros mecanismos de risa, como producir gases tóxicos, que muchos de ellos por la microbiota que falta, su sistema digestivo se altera y producen gases tóxicos, muchos de ellos, como el gas de cocina, como el CO2, que también da narcolepsia, producen CO2, otros producen metabolitos de alcohol, que puedes soplarlo en un barómetro y sale positivo a alcohol, teniendo alcoholemia. Y son esos que se ríen mucho. Entonces, creo que para mí, ya entendimos que esto es que estamos todas arrebatadas, todas, porque estamos preocupadas. Ya entendimos de dónde viene. Y que nos quede bien claro, quiero que quede claro hasta aquí, que esto es una patología digestiva. Una enteropatía autística, como lo he descrito médicos de California, ahorita no recuerdo el libro, que hizo endoscopías y él fue lo que tiene como 15 años ese libro que dice la enteropatía autística y la muestra cómo es histopatológicamente diferente a una Crohn, a un Cushing, a una enfermedad inflamatoria intestinal difusa. O sea, es una patología inflamatoria digestiva propia del autismo. Lo vienen diciendo muchos gastros, no soy la primera persona que lo dice, no me voy a adjudicar eso, pero lo he evidenciado que es así. Entonces ahora nos toca hacer algo. Primero y antes que nada, que tú como papá tomes completa conciencia de que tu hijo tiene un sistema posiblemente enfermo, ¿ok? Esto no es propio del autismo, esto no es porque es autista, ay, es que, bueno, la dieta es muy difícil, o es selectivo, ¿y qué hago? Es muy difícil. No. Entendemos que es difícil, pero también entendemos que aquí hay vida o muerte, ¿ok? Un niño
desnutrido no va a desarrollarse como otro niño, pero un niño malnutrido por años puede perder la vida o tener una expectativa de vida mucho más baja, así que por eso esta es una emergencia. Ahora bien, ya que lo sabes, el primer consejo que la doctora te dio, si tú tienes un hijo autista, no puede comer procesados o ultraprocesados, no puede, end of story, no hay una vez a la semana, no hay nunca. Tenemos que empezar por lo natural y hay que empezar por lo natural ya. Por favor y perdonen. Yo sé que yo estoy medio alterada, pero ustedes entenderán que para mí fue muy difícil ver que un niño falleciera por una razón como esta. Y quiero decir otro punto allí. Y perdón que interrumpa. Entonces, tu hijo, que no hizo su proceso digestivo correcto, que disparó su sistema inmune y que está inflamado, aunque no parezca, aunque la panza no se le infle, está inflamado internamente. Entonces no es lo mismo como yo le digo al papá que si yo voy a pasar un alimento por esta mano, vamos a poner que esté la mucosa intestinal, si la voy a pasar por aquí, así yo todos los días le estoy haciendo así, la mano se me va a poner así, el nutriente tiene que pasar toda esta capa de la inflamación mía más toda esta capa. Entonces todos estos pacientes con selectividad alimentaria crónica, que a veces empieza solamente la selectividad y luego viene la desconexión y el retroceso. A veces solamente el primer síntoma es la selectividad, así que es un síntoma de alarma. Pero esto ya me está diciendo que el paciente ya tiene inflamación y ya empezó la desnutrición. Ya empezó la desnutrición de minerales, de vitaminas, de antioxidantes, etcétera, etcétera. Ahí sí quisiera que Rebeca nos aportara lo que nosotros vemos en nuestra clínica. No vemos un solo paciente con nutrición correcta. Por lo tanto, nosotros trabajamos, queremos que el paciente venga a Panamá o a Clínica Dominicana, no porque estemos interesados en tener el paciente y antojarnos de tener el paciente aquí, como yo le digo a mi equipo, ahora que estamos haciendo un triage en Aflora Salud, sino que yo le puedo dar el máximo rendimiento al paciente que tengo presente. Porque no es lo mismo un desnutrido celular que tú le estás dando cápsula, que no las va a absorber. O sea, Y hasta se ponen peor. Y todas esas vitaminas que los papás compramos y nos metemos a nuestros hijos, de buenas a primeras no funcionan bien. Por la capa que te estoy explicando. No es lo mismo esto que pasar una capa así inflamatoria para que esos nutrientes pasen, cuesta más, se desnutren crónicamente y nosotros evaluamos la desnutrición y la aportamos intravenosamente tempranamente. Cuéntame y solo eso. con eso hay cambios neurológicos. Ok, cuéntame un poco de la desnutrición que ves. ¿Cuáles son los síntomas que un niño está malnutrido? Porque hay niños que comen mucho, pero comen dos cosas y están malnutridos. O sea, o comen de todo y están desnutridos también. Exactamente. Ok, cuéntame sobre lo que las personas piensan que es malnutrición con lo que realmente es. Que malnutrición se puede ver de dos formas. Un niño que vemos que es un palito, kwashiorkor o marasmo, que se conoce generalmente en el mundo de medicina, o un niño que está regordito, que está más rellenito. Ambas cosas pueden ser malnutrición, porque malnutrición, su definición es que yo no estoy absorbiendo nada, que no estoy metiendo nada a mi cuerpo. ¿Por qué razón? O porque no tengo la oportunidad de hacerlo en un ambiente social pues muy malo, o que mi cuerpo no lo puede absorber, no lo puede procesar. Entonces, ese es el problema, que de repente venga un niño, por ejemplo, hemos tenido bastantes pacientitos con resistencia a la insulina, obesidad, no sé qué, porque no solamente es el que está bien delgadito, pero es que yo no necesito dieta porque él come bien, él come de todo, come ensalada, come todo, viendo por la parte más natural, pues. Pero es un niño que todavía necesita apoyo en ese sentido porque no está absorbiendo nada de todas formas. Porque hay disbiosis, porque hay inflamación intestinal. Raquel, cuando hacía pupú, toda la comida salía por el pupú. Y Raquel sí se veía malnutrida porque todos los huesos se le salían del cuerpito. Pero yo he visto niños incluso obesos en tu clínica y cuando le vas a hacer los estudios tienen las vitaminas por el piso. Por el piso, exactamente. Entonces el cuerpo agarra mecanismos de compensación, lamentablemente utilizando cosas que no debería utilizar para ¿Cómo qué? precisamente, por ejemplo, tóxicos de bacterias, tóxicos de mohos, de hongos. O el mismo hueso del paciente, lo hemos visto. Eso es una cosa bárbara. Bárbara, que ¿Cómo solamente es? lo hemos visto en autismo nosotros. O sea, como no pueden absorber nada, no pueden comer, no comen nada, o por selectividad, o porque lo que comen no lo absorben, agarran sus propios nutrientes del mismo cuerpo. Pierden óseo. Pierden masa grasa primero, pierden masa muscular después y después pierden hueso. Y los componentes del hueso empiezan a orinarlo con los síntomas aquellos de como pared blanca, como minerales o tengo tocada de genitales porque estoy botando miles de cristales de fosfato Por la o de orina. calcio en la orina. Exactamente. O de oxalato. O lameo Oxalato, metales o como cosas del piso. Como arena, o como tierra, mucosal, todo eso. O no se me para el hambre porque ¿qué pasa? Mi célula siente que no tiene azúcar, no tiene nutrientes. Entonces, el cuerpo entra en inanición y el paciente tiene hambre.
Puede ser una señal de malnutrición los niños que Sí. no paran de comer, Sí, por puede ser. supuesto. que no tienen Por como supuesto. ese stop. Que no Sí. se sacian. Sí, 100%. Porque a nivel cerebral no se da el tope porque no llega glucosa suficiente al cerebro. Ok, Ujú. si yo soy un papá que tengo todo esto que estoy escuchando, me tengo que hacer un estudio. Puedo hacerme un estudio para saber qué minerales tiene mi hijo. Claro, por supuesto que sí. Pero Ok. realmente lo más importante es saber cómo está esa microbiota. Ujú. Porque ya Y sabiendo ese cómo está esa intestino. microbiota, exactamente, ya sabiendo cómo está eso, ya yo puedo partir, ok, le voy a dar esto, le voy a dar lo otro. Porque si tiene este grupo, esta cepa, este filum, no me va a absorber nada de lo que yo le quiero dar, que probablemente le hace falta. Sí, porque de acuerdo al tipo de microbiota que tengas, puede ser que tú putrefactes la comida, que no Ujú. proceses proteína, que no proceses carbohidratos, que no proceses azúcar. Entonces, pero no nos quedamos con esa base. Sabemos que un cambio de dieta que Rebeca nos haga, sostenido por 2 meses, según dicen las publicaciones científicas, va a ser un cambio en los metabolitos Ujú. que se generan a nivel gastrointestinal y eso cambia la evolución clínica. Puede ser que el paciente empiece a comer como lo evidenciamos, nosotros lo Ujú. evidenciamos. El paciente que no nos cede con dieta tradicional, ¿verdad? Es después de 2 meses de dieta sostenida, rotativa, y como Ujú. dice el podcast número 31, que no nos ha seguido así y no ha logrado comer, yo sé que está más grave la inflamación. Entonces ya requiero Exacto. un abordaje clínico directo, que entonces lo hacemos venir a Panamá Ujú. para abordar la mucosa de forma directa por métodos fáciles y hacemos que la mucosa desinflamada, una vez que desinflama mucosa y se regula la microbiota, el paciente come. Ujú. Siempre y cuando el padre haga caso y no me le dé leche Ujú. después O sea, hidrolizada. claro, y aquí viene el tema, ¿no? Una de las maneras gratis que tú puedes empezar a romper la selectividad Ujú. alimentaria a tu hijo se llama una dieta rotatoria. Se llama Ujú. RET. ¿Ok? Retirar, rotar, retomar. Yo misma he visto como solamente haciendo esta dieta, viendo el podcast número 31, pónmelo aquí, Cristian, aquí, va a salir 31, así se ve, ¿ok? Solamente papás, ¿ok? Que capaz no tienen cómo viajar a Panamá a ver a la doctora, Ujú. ¿ok? Hacen esta dieta y esos niños rompen selectividad alimentaria. Entonces, yo sé que ese podcast está toda la información. Tú me puedes dar un resumen cortito de en qué implica esta dieta, Ujú. ¿ok? Y por qué baja inflamación intestinal. ¿Por qué ayuda con la selectividad? Ujú. Primero, retirar todo lo que inflama, procesado, gluten, lácteos, o lo que yo pueda evidenciar con mi hijo, que es lo que probablemente lo puede irritar más, o lo que yo pueda evidenciar pues según su conducta o su estado de salud. Retirar eso. Retirar todo lo que inflame, todo lo que entonces sea más disbiótico. Rotar. ¿Ok? Rotar todos los alimentos por grupo. Por eso es importante la educación nutricional para que usted sepa qué grupo es. Ujú. Porque a veces me dicen, no, pero es que la yuca es una verdura. No, no, En no. mis sueños, querida. Ojalá fuese y me comería no sé cuántos yucas en mi vida, pero no, no es así. Hay que saber los distintos tipos de los grupos de alimentos. ¿Qué es un carbohidrato? ¿Qué es una proteína? Exactamente. Entonces, ya sabiendo esa base, yo puedo buscar dentro donde yo vivo, en la tienda donde yo voy siempre, cuáles son las opciones según los grupos que yo tengo. Ah, mira, de vegetal tengo zanahoria, tengo apio y tengo brócoli. Esas 3 cosas que probablemente él me las acepte, yo se las roto. Un día brócoli, un día zanahoria, un día lo demás. Pero no el mismo día los 3. No el mismo día los 3. Ok. Hay ciertas etapas que de repente uno puede ir mejorando las cosas, pero eso es dependiendo De la del evolución. avance del paciente. Claro, igual estamos hablando con niños selectivos que Ajá. seguramente no comen Etapa 1. nada. Yo una Ujú. vez vi una cosa genial que tú hiciste con un paciente que comía solamente 2 cosas, arroz y huevo. Y la doctora le hizo 3 días de rotación. Un día huevo de gallina con arroz basmati, el segundo día arroz integral con huevo de codorniz y el tercer día huevo de pato con arroz arbóreo. Y ese niño se dio en su selectividad. Doctora, ¿por qué no nos cuenta el caso del niño que solamente comía disque pizza y chicken nuggets y sí. papas fritas y que le rotaste ese veneno y igual se dio? Sí, Ujú. exacto. Entonces, esa enseñanza le he dado yo a mi pupila Rebeca, que le he dicho, no importa si el niño come veneno, rótale el veneno. Sí. Y Empieza así va. por ahí. Empieza Ujú. por ahí y Por empieza lo a comer. menos. Por lo menos, si es tan complicado, porque yo sé que no es complicado, pero yo sé que los ritmos de vida son muy distintos para cada familia. Pero aunque sea eso, O sea, si el niño come chicken nugget, papa frita y pizza, un día pizza solamente, Ajá. el día entero. Ujú. El otro día chicken nugget Ujú. solamente. Y el otro día su papa fritas. exactamente. Ok, con la esperanza, De ir allí, bajando la inflamación para Exacto. que él te acepte cosas nuevas y luego tú vas retirando la porquería y el Ujú. veneno. Exacto. Doctora, ¿por qué el rotar
Y el solamente tener poca variedad de grupos por día puede bajar inflamación. Ujú. Lo que pasa es que cuando rotamos, pongamos que tengamos sensibilidades alimentarias múltiples y alergias que puede ser IgE y IgG4 a una papa rosada. Ujú. Y yo todos los días le doy la papa rosada a mi hijo, no lo saco de ahí nunca. Pero pongamos que hoy yo le doy papa rosada, mañana amarilla, después yuca, después plátano. Solo lo estoy exponiendo un día a la semana al alergeno o a lo sensible. Eso Ujú. baja un poquito la inflamación y parece mentira que al bajar un poquito la inflamación, la selectividad va cediendo. Ujú. Otros que rápidamente se salen de todo eso, también tenemos estos testimonios que Rebeca lo ha visto y yo también, que estaban selectivos, pero ya a los 2 meses están con palabras. Yo me quedo, mira, hay gente que tiene tanta suerte en esta vida. Con una Ujú. sola dieta rotatoria Ujú. salen adelante, no Ujú. tienen que hacer más nada. No tiene que hacer Entonces, nada. tiene sentido porque hay veces que nosotros le damos comida a nuestros hijos que no nos damos cuenta que le están Ujú. haciendo mal. Porque uno dice, oye, es fruta o es un vegetal o es un Exactamente. pollo, ¿por qué? Pero al rotar, mira, lo primero que dijo la doctora que fue que las personas autistas no digieren de la misma manera que tú y yo. No. ¿Ok? Entonces, tú puedes pensar que una zanahoria es buena, que un pedazo de pollo es bueno y tu hijo se puede estar intoxicando de eso. Exacto. Entonces, entre más se intoxica con cosas que le hacen mal porque es sensible, más selectividad alimentaria tendrá porque más inflamación tendrá. Exacto. Entonces, cuando tú te estás rotando y limitando la variedad por día, tú estás dejando ese sistema descansar. Así Tú estás mismo. dejando Ujú, ujú. que esa toxicidad baje porque capaz tú le estás dando una cosa tóxica una vez a la semana contra todos los días. Huevo, 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 Ujú. huevo, Vamos a poner el huevo. ejemplo con la mano. Vamos a poner que yo agarro todo esto, todos los alimentos que me está cayendo y todos los días se lo doy. Así yo le doy 2. ¿Ves? Le estoy Le doy pegando más menos suave, duro. Es como una exactamente. piñata. Yo lo veo como una piñata. Ujú. ¿Ok? Cuando un niño solamente come una o dos cosas, le estás pegando a la piñata y se va a reventar. Entonces, le vamos a pegar a la piñata igual. ¿Saben por qué? Porque nuestros hijos toman años en regular esa microbiota Así para es. poder tolerar un sinfín de alimentos. Sí, Ujú. Entonces, sí. ¿cuál es la idea? Bueno, que la piñata no se rompa. Entonces tú le pegas en un costado, después le pegas del otro lado, después pegas arriba, abajo, ¿ok? Exacto. Y sí le estás pegando, pero poco a poco sí sucede algo, doctora, y quiero que nos expliques un poco a nivel microbiota. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a rotar y el niño empieza a tolerar toda esta variedad de alimentos semanales? Porque tú no Eso dejas es- que nadie repita lo mismo 2 veces. Es que tenemos que recordar que el alimento tiene vida, le gusta al que no le gusta, es así. El alimento tiene microbiota y dependiendo del suelo en que creció, también es la microbiota del alimento. O sea, el alimentito tiene bacterias ¿sí? Ujú. propios del Bacterias Bacterias alimento. y hasta hongos también tiene. Ujú. ¿sí? Entonces, este alimento que estamos comiendo es microbiota. Y esa misma microbiota de cada alimento propio se ha demostrado ayuda al proceso digestivo. Por eso vemos que en el caficultor hay una tendencia a usar fermentos de otro Ujú. alimento para fermentar el café y ese café tiene menos calidad para la salud también, pero también el sabor cambia que si usas la misma bacteria probiótica del mismo grano del café propio. Exacto. Todo eso es industria alimentaria. Ujú. Y eso es lo que te habla el claro ejemplo de que esto que estamos diciendo es real. Y esto está trabajándose actualmente en caficultores. Entonces, el alimento tiene la misma bacteria que te ayuda a procesar. Exacto. Al variar los alimentos vivos, alimentos vivos, Naturales, alimentos quiere naturales, decir, Ujú. nada no que procesado. tiene, doctora, yo estoy en una dieta natural. Sí, a ver cómo es. Yo estoy usando maíz congelado, brócoli congelado, ¿ves? Ujú. Y le estoy dando pasta gluten free orgánica de lenteja. Y harina de yuca que le hicieron en no sé qué. Mire, Claro. señores, se trata de la tierra a la mesa. 0 harina si sea gluten free, 0 azúcar si sea gluten free, 0 pasta si sea gluten free, 0, 0, 0. O sea, tú le preguntas al alimento, yo le digo esto a los papás, pregunta al alimento, ¿te trajo la naturaleza o Dios para los que creemos a mi mesa o el hombre te tocó en el medio? Si el hombre te tocó en el medio no me sirve, eso es un Si tiene procesado. código de barra, no te sirve. Exacto. O sea, la realidad es esa, porque lo primero que dijo la doctora en el podcast fue, nuestros niños nacen con un desierto lleno de alacranes. Ujú. Ujú. Qué rico y qué lindo saber que los alimentos de la tierra tienen las bacterias que tu hijo necesita para salir adelante. Y para matar esos alacranes, Y Ujú. también los mata. O sea, Sí. si yo me como suficientes cosas de la va tierra, modulando la microbiota y la Exacto. microbiota buena desplaza a la mala. o sea, Exacto. para todas las personas que yo sé que inevitablemente van a decir es que yo no tengo los recursos, yo no puedo viajar, yo no puedo hacer todos estos protocolos, yo los entiendo, pero entiendan que mucha de la solución y la base la tienen ustedes solamente con lo que le dan de comer a sus hijos. Yo recuerdo un caso que yo siempre digo que es uno de los más extremos que hemos tenido, que el niño solamente comía pizza, chicken nuggets y dulces. Ujú.
Y todo el mundo pensó que, ¿por qué lo haces venir? ¿Por qué sí, lo haces venir si no está listo con la dieta? Porque sabíamos que la mamá no iba a tener la capacidad de adherirse Así para salir es. de esto, Ujú. que es una adicción en tu hijo, te cuesta mucho. Y la mamá llora, se desespera, requiere soporte emocional. Pero bueno, le empezamos a rotar todo esto. sí, pero recuerdas que hizo la mamá. La mamá, dentro de su desesperación, porque entendió que la inversión que estaba haciendo en Panamá era demasiado grande Ujú. para perderse, porque se iba a perder. Ujú. Todo lo que tú haces va en base a que el niño tiene una dieta antiinflamatoria. Ujú. Entonces agarró la dieta retro del día, que son, ¿qué? 5 alimentos por día, son muy poquita variedad por día, los licuó y se los Ujú. metió en jeringa al niño, Sí. con Ujú. jeringas. Mientras le rotaba la pizza, el chicken noodle y la Ajá. papa. Así empiezan. Y ese Y de repente agarró peladito, yuca, de repente agarró pollo. No, salmón, se Ujú. fue comiendo manzana. En un mes Ujú. rompió absolutamente toda Ujú. su selectividad alimentaria, Ujú. rotando el veneno y metiendo con jeringazos la sopita esta, porque ¿qué pasa? Aunque no estaba comiendo mucho, así sea una jeringa de 5 ml, puede contener millones de bacterias de esos Ujú. alimentos. ¿Sí o no? Sí, claro, y nosotros también Son hacemos que microscópicos. cuando los bebés solamente, los pacientes solamente quieren tomar lácteos, yo le Ujú. enseñé a Rebeca a hacer leches con Sí. productos naturales. Y Era ahora es lo una que hablamos experta. hace tiempo, Y le exactamente. metemos un pedacito de pollo así, ahí van aminoácidos. Aunque ¿Entiendes? Solamente sea lo con más mínimo. Aunque así sea lo sea más mínimo. un tamaño aceituna de pollo. Un poquito de deshilachado, las tiritas así apenitas y En ya. el licuado de la Aunque sea lechita ahí. eso. ¿Y cómo Ujú. se hace la lechita? ¿La Así lechita de tal Vamos a qué? decir, cual. vamos a decir que la vamos a hacer de, hoy le toca plátano, yuca, papa, hazle 3 Ajá. leches con eso. Papa, yuca y Pero plátano. Hazle espérate, 3 leches. no el Exacto. mismo día, el lunes, lechita de Cada una yuca, una ajá. distinta. Ok, Dale, ¿cómo Exacto. hazle 3 leches con eso, dale, Ujú. Por hácelo. lo menos yuca. Usted se pone con su ollita, hierve 3, 4 pedacitos de yuca porque si es demasiado queda muy espesa. Las hierve, las licúa, le pone su pedacito de pollito, si le quiere poner que si una manzanita o algo como para agregarle un dulzor que se parezca a Manzanita una sin cáscara. fórmula. Exacto. O herbe, banana, lo que sea, que la pueda agregar eso pero natural. La cuela precisamente para que no diga que porque el grumo no se lo quiere tomar. Ok. Y ahí va. Y lo mismo si vas a hacerlo con papa o si lo vas a hacer Lo mismo con papa, o con todo, cualquier plátano. carbohidrato. Cualquier carbohidrato. Ujú, Y eso es una ujú. lechita que el niño puede tomar. ¿Qué es lo que estás? Y se puede hacer con carne, un poquito de carnecita también, Sí, un poquito de carne, pescadito, pavo, También. pato, todo lo que tú quieras. aunque sea el tamaño de una aceituna de la Aunque proteína. sea la mitad de mi uña, aunque sea eso, ¿Y por lo qué menos. aporta algo tan chiquito? Por lo menos me va a aportar un poquitito de Sí. aminoácido que por lo menos va a ayudar a construir y de hecho a bajar inflamación. Y Por lo menos. otras veces le tiramos toquecitos de grasa porque a veces hacemos un examen general de heces Ujú. o un especializado de heces y nos sale que el niño bota todo el colesterol, toda la grasa y todos los fosfolípidos que son la base del sistema nervioso. Exactamente. Y si uno ve a un niño que está extremadamente delgado, ¿qué grasa yo espero que suba a ese cerebro? Ujú. Y ahí Claro. obviamente con grasita, y muchas mamás me lo han dicho, que sí ayuda, es poner esa grasita un poquito, aceite de oliva, aceite de aguacate, el que Ah, uno ok. tenga disponible, un poquitito, porque le puede cambiar el sabor y el niño no lo va a querer, pero por lo menos un poquito. Y, Y eso ayuda a y- subir. y hay otra pregunta que los papás te dicen, porque como todo se corre en la voz, te dicen, pero no sé por qué mi hijo tiene intestino permeable si todos los días le doy sopa de hueso. Sopa del mismo hueso de todos los días es lo mismo. Es lo mismo que Ujú. estar repitiendo un solo alimento. Claro, lo que pasa es que ese Puedes co- hacer sopa hay- de hueso de pollo, sopa de hueso de pavo, sopa de hueso de De cerdo, carne. Ya. sopa de Ujú. hueso O de... sea, no es que la sopa de hueso sea mala, pero sí nos venden la idea de que la sopa de hueso baja inflamación. Ujú. Sin embargo, ¿qué pasa si tu hijo Es sensible a la es carne. sensible a la carne y tú le estás Exacto. metiendo sopa de hueso de carne todos los días? Es Entonces, que el trastorno del espectro autista tiene una característica, que si tú le metes todos los días una misma cosa, aunque no sea sensible ni alérgico, termina desarrollando la sensibilidad de la Ujú, alergia ujú, es y termina verídico. inflamándose con eso. Entonces, la rotación fue lo que nos... Eso es por pura observación de 20 años. Esta dieta yo llegué por una observación de 19 años, fue 18 años. me De parece ver impresionante. tantas pruebas de alergia. Ujú. Tantos papás pensamos que tenemos que cambiar la alimentación de la noche a la mañana, algo perfectamente bello, natural, que el niño tiene que comerse el plato entero de papa con pollo. No, mira lo que te acaban de decir. Así sea que tu hijo esté adicto a la leche, tú vas quitándole a poquito y le vas haciendo leches de carbohidratos, le pones un chinche, el tamaño de mi uña de pollito, el tamaño de mi uña de pavito. Ujú. Estamos hablando de empezar a trabajar la microbiota y como la microbiota es microscópica, Ujú. tú ni sabes que en esa jeringuita de lechita o de sopita que le hiciste con 3 cositas, lo que puede llegar a cambiar en el ecosistema de tu hijo. Sí, Entonces el mismo se siente más alimento cambia el fácil. ecosistema. El mismo Ujú. alimento cambia el ecosistema. Así es. El mismo cambio de dieta cambia el ecosistema. Y lo que dicen las publicaciones es que si tú ese cambio de dieta lo sostienes por 2 meses, vas a ver si eso funciona o no. Pero en el trastorno del espectro autista tú te das cuenta
2 horas después, 40 minutos después de haberle dado. Yo tengo pacientes que se sientan en el consultorio, sacan su bandeja de papa, empieza a comer papa el paciente y yo digo, empieza a saltar. Digo, ¿siempre hace eso con la papa? ¿Qué aceite le pusiste? Empiezo a preguntar. ¿Ves? Cuando tenemos un retroceso es lo mismo. Lo primero que investigamos es la alimentación. Así es. 2 y 3 horas preguntándote todo. Preguntando 100%. Y a veces solamente son cosas como que incrementé un banano por día. No, usted... Y ahí está el tema. Y ahí está el tema. Entonces, de ese es otro podcast de la de retroceso, pero por lo menos, ¿qué se lleven ustedes hoy? Que es importante importante que la selectividad alimentaria es lo que se espera como síntoma inicial en el trastorno del espectro autista, es lo esperado. Puede ir agravándose si no me consigo un médico que me diga a mí que la alimentación es el pilar del tratamiento en el trastorno del espectro autista, como decir, la base fundamental. No existe posibilidad de que ustedes vengan a Panamá y yo les ponga vitamina o les hagamos dilución de la microbiota o les pongamos células madres o le hagamos MERD si usted no hace dieta. Entonces, nosotros no queremos pacientes que no hagan dieta porque la dieta es la moduladora número 1 de la microbiota. Y es lo que te va a salvar la vida. Recuerdan que vida antes que neurodesarrollo, vida. Y el alimento es vida y es la manera que tú en casa puedes cambiarle la vida a tu hijo hoy. Ya entendimos que hay que hacer esto. Miren el episodio número 31 para que puedan tener todos los detalles de la dieta, ¿ok? Claro, ellos pueden acompañarte como centro en esto, por supuesto, pero tú como papá puedes ver el podcast hoy y hacer la dieta hoy, empezar todo lo que puedas hoy, ¿ok? Como uno. Segundo, el nutricionista que dijo, hey, es muy importante entender, hacer estudios para saber qué nutrientes tu hijo está perdiendo, ¿ok? Para poder ponérselos de la manera correcta. Ahí sí, si tu hijo está deficiente de nutrientes, darle pastillas por boca puede ser contraproducente. Exacto. No solamente no sirve en todos los casos, puede ser contraproducente. Entonces tienes que buscarte un lugar que busque cómo nutrir a tu hijo con sus nutrientes a nivel intravenosa. O sublingual o en parche. O sublingual o parches, Exacto. que eso también es más fácil de hacer. Exacto. Y no es costoso. Yo le compré a Raquel parches en Amazon. O sea, Sí, ahora, ojo, no me $19 preguntes. le cuesta el parche. Sí, pero ¿te atreves a decir cuáles? Porque yo no sé si... Hay muchas marcas realmente. Pero no hay unas marcas que no funcionan, otras que sí, porque yo me probé varias y yo he visto por qué, porque cuando yo recito al paciente y le evalúo la vitamina, me di cuenta con pacientes de Estados Unidos que no podía ponerles intravenoso. Pero te pregunto una cosa, ¿te sentirías cómoda que yo ponga el parche de Raquel acá para que todo el mundo lo compre o tú crees que eso tiene que ser más personalizado? Sí. Ahí está el tema. Entonces, ¿qué pasa? Ok, digamos que yo pongo el parche de Raquel acá que la doctora le mandó y ¡pap! Tú te lo pones a tu hijo y tu hijo te hace una regresión. ¿Tú crees que nosotros vamos a rescatar? Es difícil. Sí. Por eso que es importante, como mínimo, cualquier pediatra puede hacer un estudio de qué le falta a tu hijo y mandarle algo vía sublingual o parche. O sea, digo, Porque, no cualquiera, la también- verdad es que no también hay- cualquiera, pero hay No, personas pero que... también existe este problema y es real. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden medir en sangre. Por ejemplo, el ácido fólico, si yo lo mido en sangre y sale alto, pues es que tengo un problema de metilar el ácido fólico, no que esté alto. No lo estoy metiendo a la célula. Exacto. Y este es otro tema. Hay un estudio que se llama metilación del DNA. Es un estudio que la doctora Dolly ahorita mismo le pide casi a todos sus pacientes que se hagan. Y es cuando, por genética, tu hijo ni hoy ni nunca va a poder procesar un nutriente. Entonces la doctora toma eso en cuenta para darte algo ya metilado o ya listo para que tu cuerpo lo use. ¿Qué tan importante sería para padres con niños selectivos invertir en este estudio? ¿O no es tan importante? Es importantísimo siempre para todo paciente con autismo, es importante todo lo que tiene que ver con metilación y paciente con cáncer también, pero sobre todo en etapas iniciales, marcadores inflamatorios de mucosa, selectividad y la composición de la microbiota. Si tenemos putrefactiva, si tenemos virus, si tenemos hongos, si tenemos parásitos, porque eso tiene un orden de tratamiento. Exacto. Pero papás y mamás, no se me compliquen. ¿Qué modula la microbiota? Es la dieta. La dieta modula la microbiota. Pero si quieres ir más profundo, ya hay que estudiar un poco la microbiota y hay que estudiar qué tan inflamado está tu hijo. Igual te toca la dieta, ¿eh? La dieta te toca sí o sí, porque esos estudios van a arrojar cosas que van a ayudar que estos profesionales hagan todo de manera aún más individual, ¿ok? Entonces, pero si no te vas a salvar de la dieta. Si tengo un niño selectivo y solamente le quité leche, gluten y azúcar y te recomiendan un probiótico, estás haciendo mal. No puedes hacer eso, lo puedes estar empeorando. Puedes llevarlo a más selectividad. Porque el probiótico no se prescribe por prescribirse. O sea, cuando uno estaba en la edad de piedra, el probiótico se prescribe de acuerdo a lo que tú encuentras en el panel de microbiota. Y a la clínica del paciente, porque puedes empeorarlo.
Entonces los probióticos sí tienen que ser personalizados. Sí. Totalmente. Y con un tiempo más avanzado en dieta, un tiempo más avanzado en tratamiento. Y no se puede hacer solo por síntomas. No. Ok, No se puede hacer así. yo sé que tú eres muy buena ayudando a los papás porque a mí me has ayudado mucho con Raquel, escondiendo comida. Danos Sobre todo. tips a los papás de cómo podemos esconder cosas nuevas Ujú. en cosas que los niños ya aceptan. Ujú. Primero explica cómo bajar la leche. Por ejemplo, si un niño consume 8 teteros de leche al día, ¿cómo vas bajándola? Ujú. Por lo Dale. menos, Ajá. para bajar un poquito la leche, por lo menos, voy poquito a poquito. Si hay papás que se atreven a hacer esto de una vez, háganlo. Háganlo. 100%. Pero si estamos un poquito más temerosos, un poquito más ansiosos, que tienen muchos papás así, digo, ok, hagamos un protocolo de bajarle la incidencia de leche. Por el die-off. Exactamente. En vez de 8 directamente de una fórmula, ok, 4 de fórmula, 4 de yuca. Al día siguiente, Mezcladitos toda la semana, juntas. Sí, exacto. mezcladitos juntos, Y sí. toda la semana voy a decir, la siguiente semana, ok, ahora vamos a bajarlos a 6 en vez de 8. 3 o 4 de yuca, 2 nada más de fórmula. Y me voy poco a poco confundiéndolo, por decirlo así, para que lo vaya bajando. Pero una pregunta, directamente. mientras estoy tratando de bajar, ¿me quedo toda la semana con una leche de yuca para no cambiar el no. sabor? No, ¿O o sea, voy papa, alternado, yuca? alternado. A veces toca hacer alternado. hasta 8 tipos de leche y el niño nada más coge 2. No me Sí. importa. Con Pero 2, rota las Aún dos. con esas vamos Sí. cambiando y así se va acostumbrando y esa microbiota va por lo menos floreciendo un poquito, Ujú. aunque sea con eso. Ustedes entienden por qué esto es importante. Yo el otro día vi una persona autista de 27 años en Estados Ujú. Unidos con un tetero de leche. Ujú, Porque si Ujú. ustedes le dejan a sus hijos su alimentación en sus manos, con su selectividad y sus preferencias, porque están adictos a ciertas cosas, ujú. ellos pueden llegar a tomar teteros hasta el día, De por hasta vida. de por vida, de por vida, porque eso no va a parar de la nada. Tú tienes que tomar esa batuta. Ok, ¿cómo les escondo Ahí comida? recuerden, papás y mamás, tienes un paciente selectivo y el pediatra te mandó Pediasure, esa es tu causa número 1 de esta situación. De frente y sin miedo porque se trata de vidas humanas. El Ujú. Pediasure para el trastorno, no dije para todo pediátrico, para el trastorno del espectro autista es un veneno. Tienes que Y retirarlo. ojo, que no Totalmente. vamos a hablar nada más de marca, estamos hablando de cualquier leche que Cualquier fórmula de crecimiento. Claro, cualquiera, Ujú. no solamente Pediasur, la que te gustes, ¿ok? No, porque es muy mandado por desnutrición. Entonces, Ujú. ven el trastorno del espectro autista desnutrido y le mandan Pediasure. Bueno, la gran moda hoy con el malnutrido es el botón gástrico. Y yo Ujú. entiendo, o sea, vamos a hablar del botón gástrico en casos de personas con autismo. ¿Cuándo considerarías tú como médico que es totalmente necesario un botón gástrico? ¿En qué instancia? Bueno, yo he tenido pacientes, por ejemplo, tuve un paciente de Francia que iba a ponerle ya su botón gástrico anecdóticamente y cero lenguaje, conductas autismo total. Yo le dije a la mamá que viniera. Yo dije, no, yo no puedo tratar a ese paciente en distancia, no porque a mí me dé la gana, sino porque tenemos protocolos que nos ayudan a avanzar, sobre todo intravenosos, que nos ayudan a Ujú. nutrir al paciente. La mamá vino, leímos todas sus pruebas, hicimos su protocolo. El paciente, como 6 meses después, ya empezó a comer más. Ujú. Al año ya comía todo y regresó a Panamá como a los años 8 meses, hablando todo, Miriam, comprendiendo todo. Era Ujú. solamente el tema nutricional. Ujú. Solamente era la nutrición, solamente le cambiaste eso y lo nutriste. Por ejemplo, Y se si me, salvó de un si me botón preguntas gástrico. a mí, Dolly de León, ¿cuándo tú mandarías una sonda nasogástrica y a condenar a un paciente con un botón gástrico? Si la mamá no se cansa, como yo le digo a la mamá, y usted no se cansa, yo no me canso. Pero yo Así es. no me canso. Yo daría mi vida entera por evitar eso. Ok. O sea, obviamente, ya, cuando es vida o muerte, está en un hospital, ellos sabrán. Es que tenemos que Tenemos que evitarlo. evitar llegar al hospital. Ujú. Dame más tips, me encantan tus tips. ¿Cómo más escondo comida para que los niños acepten algo nuevo? Porque, Ujú. ojo, así sea el tamaño de mi uña Sí. escondido, es suficiente para que mi microbiota cambie Así y es. Y luego... la selectividad cambia. Y la selectividad Ujú. cambia. O sea, no te estamos pidiendo que tú de repente le des un pedazo de brócoli del tamaño de tu cabeza. Te estamos diciendo que una ramitita chiquitita escondida en algo, una hamburguesa Ujú. que ella come de carne, puede Ujú. cambiar el microbiota de tu hijo. Dame ahí tips tuyos, Pritis. Primero, identificar qué textura le gusta, porque igual eso va a cambiar, pero ahorita mismo mi foco Crunchy, es por que ejemplo. coma. Exacto. Crunchy, ejemplo. Le gusta... Crunchy y salado cuando están Exacto, inflamados. exacto. ¿Qué pienso yo cuando pienso en cuando me dicen crunchy o salado? Papitas de estas de bolsa o crackers estas así de harina. Yo puedo hacer crackers de pollo saladas. Puedo hacer combinadas con zanahoria, con yuca, se pueden hacer con plátano, que es súper fácil, versátil el plátano. Podemos hacer ese tipo de presentaciones. Le quiero meter un poquito de nutrientes de vegetal o algo. Licúelo y métalo y mézclelo.
Ok, dame un ejemplo. Quiero hacer una cracker crunchy de pollo. Ujú. ¿Cómo la hago? Ahí usted haga su pollo, lo cocinas, lo hierves de repente porque así es más fácil y más maleable. Lo licúa con un poquito de aceite. Y de repente le mete o una papita o le puede meter un pedacito chiquito hervido de yuca, así, para que le agregue con un poquito más de espesor. Lo aplana encima de un shaving estos de hornear, en una bandeja de hornear. Las pone al horno a temperatura baja y largo tiempito. Eso sale crunchy. Ujú. Y puedes hacerlo con carne, con pavo, con puerco. Con todo. O sea, Y Con si le pones todo. sal por encima, porque son los selectivos, le gusta crunchy salado, Ujú. Se Con lo come. todo eso. Y que le quiera poner sal, deje que coma sal porque ese niño está perdiendo si quiere sal, mineral. póngale plato sal por toda la casa, que se coma la sal libremente. Ujú. La otra cosa que modula la microbiota, ya creo que espérate, falta poco. que la gente va a quedar como loca con lo que acabas de decir. Escuchen. Sí, Ay, la otra forma de modular la microbiota no solamente es el alimento, sino el mineral que va perdiendo. Exactamente. Entonces hay que darle el aporte mineral correcto al niño. Eso es lo importante. La mineralización del agua, eso es. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Es importante, o sea, que tú tomas agua mineral, porque la doctora acaba de decir, ponle platos de sal. No. Si tu hijo come sal, porque por ejemplo, mi hija Raquel adora la sal. Tiene que dejarle sal Y, libremente. claro, y de repente ella está sirviéndose sal y el abuelito le regaña. Raquel, es suficiente. Ujú. Le tenemos que decir al abuelito, no. Raquel está buscando mineralizarse de vuelta y la doctora dijo que puede comer toda la sal que Exacto, quiera. exacto. Ahora, ojo, que si tu hijo está comiendo un montón de sal, tienes Ya que es un buscar, tema, La claro. causa. no puedes simplemente darle un montón de sal. Tienes que buscar un doctor que te busque los minerales, te los reponga de manera, Exactamente. de una mejor manera que no perjudique su Intravenosa, salud. oral. Sí, de alguna Ujú. manera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con los niños que están muy, muy, muy adictos al gluten, a los panes? ¿Ok? ¿Cómo podemos esconder? Podemos hacer un pan que el niño coma y mientras le vamos escondiendo cosas del pan, no sé. Dame una receta, una idea Ujú. Por de lo un pan. menos, mira, por lo menos cuando son muy adictos al gluten, por lo menos intentar cambiar a la versión gluten free de ese producto. Así sea Iniciando. procesado. Inicialmente. Iniciando. Por Porque poco aún tiempo. tiene que ser muy poco tiempo. Muy Ujú. poco. No me puede durar ¿Cuánto más ti- de un mes. No me puede tomando? durar más de un mes O sea, comiendo si es eso. adicto al pan, ok, pan gluten free, aunque sea procesado, pero Un más. día a la semana. Ujú. Bueno, Dependiendo. son niños que están tan adictos que lo quieren Ujú. todos los días. Exactamente. Pero por lo menos iniciando por esa parte. No, pero si se lo das todos los días no va a salir de la selectividad. Claro, o sea, sí o sí no puedes. Ujú. No puede. ¿Cómo le podemos hacer un panes con diferentes carbohidratos? O sea, tubérculos, perdón. Ujú. Démosle una idea de un pan de 3 ingredientes. Plátano, aceite, agua y sal, Mm, obviamente. buenísimo Eso se queda ese. licúa, se pone en el horno y ya está. Plátano, aceite, agua Sal. y Ujú. sal. Ujú. Ya. Ya. Y lo mismo puede ser con Con yuca queda riquísimo también. Ujú. yuca, lo mismo, papa, Se puede camote. Con papa sí no queda tan bien. Pero por lo menos yuca y plátano que son mis camote? confiables. Con camote pudiésemos intentar también a ver cómo sale. Si no, pancake de camote. ¿Y Si no, cómo- pancake de camote. ¿Cómo se hace un pancake de camote? Hierve el camote, lo licúa con un poquito de aceite porque siempre necesitamos aceite para que pueda pegar un poquito. Le puede meter pollo hervido Ujú. en vez de huevo si el niño no tolera el huevo y eso le va a agregar masita. Usted pone esa masa que puede que quede un poquito gruesita a la sartén. Ya ahí está su pancake. Qué delicioso. Y si sí. no quiere comer pollo, no quiere comer carne porque tiene 1.000.000 de niños que son selectivos a la proteína. Se lo ahí va. escondes así. Se lo escondiste dentro del Ahí pancake. va. Ujú. Es que no Ujú. vas a ver a nada, porque no te está pidiendo que le metas una pechuga entera, te está pidiendo que metas alrededor del tamaño de una aceituna para Ujú. empezar. Pero algo Ujú. empieza a suceder dentro de ese cuerpo, ¿cierto? Totalmente. Ese pollito tiene sus bacterias, ¿ok? Y son millones de bacterias. Imagínate que tú, una vez a la semana, pollito escondido, una aceituna de pollito. Ujú. El otro día, pavito. El otro día, carnita. ¿Qué va a Ujú. pasar en un mes? Si tú acumulas todo ese pollito que comió y toda esa carnita que comió y todo ese pavito que comió o todo ese pescadito, comió platos de pollo, no se dio ni cuenta. Ni cuenta se dio. Y llega a Exactamente. pasar un buen día que tú estás comiendo pollo con tu marido y el niño vácata se agarra el Sí. pollo. Exactamente. Y qué Sin darse felicidad. cuenta. Exacto. Claro, pero esta es la manera para empezar hoy, gratis, en tu casa. Doctora, ¿qué casos ya dirías? Gente, la dieta que estás haciendo, aunque está muy bien, no es suficiente, necesito que vengas. O necesito que te internes o necesito que vayas a buscar un doctor cuando ya un paciente está en peligro, Si la selectividad persiste, después de 2 meses.
No, si la celulitis persiste y la mamá no tiene forma de darle nada, porque a veces mamás que tratan de darle, aunque la celulitis Ajá. persista, jeringuillitas, mamaderitas, cosas Y le así. vomitan. Ujú. No, vamos a poner que sí lo logra tolerar, ahí podemos quedarnos selectivos más tiempo. Ahorita nosotros hicimos venir a un paciente urgente porque la selectividad persistía y eso que no ha llegado a desnutrición. Ujú. La selectividad persistía, la mamá insistía en darle 4 tipos de leche hidrolizada, o 3, creo que eran 3 tipos de leche hidrolizada, rotatoriamente, y el niño empezó a dejar de comer completamente y empezó a marcar marcadores de prediabetes. Ujú. Entonces lo hicimos venir urgente, antes Ah, que se vaya a un problema metabólico, a una desnutrición severa porque no está comiendo nada y se nos compromete la salud del niño. Pero esas leches hidrolizadas no serán la razón por la cual no está comiendo. Por supuesto, y eso Por mismo es la supuesto. diabetes, pero esa leche se las dimos para salir con la yuca, el camote, no sé qué, ella lo hizo un tiempo, pero después, Cayó. como tiene un trabajo donde se ocupa mucho, decidió quitarle los tubérculos y las cosas y no Ajá. seguir avanzando. ¿Por qué los papás vemos tantos cambios con la alimentación y después flaqueamos y echamos para atrás todo? Porque pensamos que todo está bien y uno dice, ay, ¿sabes qué? Tanto esfuerzo ya valió la pena, ya todo está bien. Voy a echar para atrás a cuando yo estaba más cómodo. Esto es, lamentablemente, para mucha gente un trabajo 24/7. No, y lo que pasó con esta paciente en particular, Rebeca, también recuerda es que el niño está hablando todo. Él está hablando Neurológicamente está todo. conectado, está hablando todo. Está hablando todo. Pero lo va a perder si no paras Claro, la Sí, selectividad. por eso exacto. lo hice venir urgente, ¿ves? Y primero no lo neurológico, sino su salud. Exacto. Claro, claro. Entonces hay niños que sí. Yo escuchaba, mire, mi hijo comía de todo y ahora dejó. ¡Pum! Hay inflamación severa, hay que hacer algo ya, antes de llegar a la desnutrición. Vida antes que neurodesarrollo. Pero claro, los papás no pensamos que el autismo mata. Exacto. Y como dijo nuestro Ah. querido Néstor, el autismo sí puede matar, porque la malnutrición puede matar. Muchas cosas del autismo te pueden matar a un niño, ¿sí o no? Correcto, pero fíjate, lo que nosotros también nos quedamos asombradas fue, recuerda, Rebeca, cuando investigamos que la selectividad alimentaria está asociada a virus gastrointestinal 1 y 2, Sí. y eso está asociado a un tipo de receptor cerebral que se llama Toll-like receptor, y un número X, porque no los quiero enredar tanto, está diciéndome inmediatamente que si hay selectividad alimentaria, hay inflamación gastrointestinal, hay hiperreactividad de la microbiota cerebral, hay inflamación cerebral. Así es. Entonces, cuando un niño tiene selectividad, para mí yo digo cerebro inflamado. Ujú. Ujú. ¿Ves? No responde, no habla, está desregulado todo el tiempo. Y se pueden desregular hormonas, se pueden desregular neurotransmisores, cosas que te comprometan la vida. Pero estos virus que tú, ya 1 y 2, ¿qué es eso? Son un tipo de virus que se coge del ambiente. ¿Y cómo se cura? ¿Se puede curar ese virus? Claro, los virus se curan con... Hay tipos de probióticos que matan virus específicos, también presiones parciales de oxígeno de cámara hiperbárica que matan los virus intraluminales que ya se te metieron en la luz. Ujú. Entonces tú tratas de matar el virus a todos estos pacientes con esas cámaras que tú usas y tus métodos. Y mis métodos. Para también eso puede parar una selectividad. Mire, bueno, ya me están haciendo decir más cosas, pero ya la diré. La cámara hiperbárica 1.5 ATA, 45 a 60 minutos. El niño expuesto a esto, unas 20 dosis de esta sesión, 4 a 5 por semana. Si no come, tiene que venir donde la autora del urgente. Así es. Si está comiendo rotatoriamente con retro-red y no nos cedió, lo mantenemos en la cámara. Ujú. Y no Gente. nos cedió, entonces tiene que venir para acá urgente. Bueno, ahí tienen. Muchos lugares tienen cámara hiperbárica. La que la doctora acaba de traer a Flora Dominicana es como un avión. Busquen cámaras hiperbáricas, busquen 20 sesiones, 1.5 ATAs, ¿ok? Mete a tu hijo en esas cámaras hiperbáricas y dale la dieta rotatoria. Vamos a darle un chance a nuestros niños a salir de esta selectividad. Por último, ¿hay algún problema con un niño que tiene muchos parásitos entrando en una cámara hiperbárica? ¿Debería desparasitarse antes? Claro, ella, mira que lo sabe todo, ya por eso lo pregunta. Hay Pasa que parásitos- después vamos a empezar a crear parásitos y va a ser grave. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay parásitos que simplemente en la noche van al pulmón a tomar oxígeno para crecer o bajan al ano para tomar oxígeno y crecer. Estos se llaman parásitos dependientes de oxígeno. Que estos niños, al tener bacteroidetes muy bajo, que es un tipo de bacteria, se tienden a colonizar con parásitos masivamente, pero no cualquier normalidad de parásito, una anormalidad Sí. que lo hemos podido evidenciar. Ay, es horrible. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no lo desparasitas antes, va a hacer que se propague más el parásito cuando va al oxígeno. Entonces, por eso nosotros no metemos ningún paciente en cámara hiperbárica que no hayamos desparasitado, evidénciese o no evidénciese el parásito. Así es. Y les digo, yo creo que la doctora ya ha dado los mayores regalos. Siempre y cuando ustedes puedan venir, ver todo lo posible de manera individual, siempre va a ser primordial. Pero nosotros somos muy conscientes
de que la mayoría de las personas no pueden viajar así por así y hacerlo así por así. Y yo creo que este podcast es uno de los regalos más grandes que has dado. Este y el de la dieta. El de la dieta, claro, porque la dieta es parte de este. O sea, realmente yo creo que te agradezco yo mucho porque yo sé que son 20 años de estudio que muchas veces regalas por aquí porque sabemos que no todo el mundo va a poder venir a hacer un ABC o hacer un protocolo contigo. No todo el mundo va a poder. Pero lo que ella acaba de darte en este podcast, lo que Rebeca te acaba en este podcast, es el regalo más lindo que vas a recibir hoy. Recíbelo con amor, por favor. Que la muerte de Jaden no quede impune y que esta tragedia no vuelva a suceder, porque la mayor manera de honrar a este niño es hacer algo por tu propio hijo, que yo sé que tú quieres, que no sabes cómo, pero esta educación es poder. Lo que tienes que hacer es verte este episodio tantas veces que sea necesario para entender todo lo que la doctora y la nutricionista te acaban de decir. Verte el número 31 todas las veces que sea necesario. Si ya toca sacar cita con los especialistas, hazlo. Haz lo que tengas que hacer. Porque está en tus manos la salud de tu hijo. Está en tus manos. ¿Algún consejo final? Mi consejo final es lo siguiente. Si tú vas a un médico que te dice, ¿qué tiene que ver la dieta con el autismo? Toma tus cosas y vete. Porque está más que demostrado el rol que tiene la microbiota, intestino-cerebro, cerebro-intestino-microbiota, y no hay un paciente con trastorno del espectro autista que tenga su microbiota íntegra, sana, balanceada y diversa de forma correcta. Por lo tanto, si esto es así, no puede comer igual que un paciente con microbiota íntegra. El que te dice que la dieta no se justifica, lastimosamente tendrá que ir a la universidad de nuevo. Y tienes que irte de ahí, corre, porque se trata de la vida de tu hijo. Se tenía que decir y se dijo. Sí. ¿Consejo final? Utilicen los recursos que tienen para ayudar a sus hijos. Aunque se queden hasta las 5 de la mañana haciendo comida, hágalo porque ese es el antídoto de por vida para sus hijos 100%. 100%. Del avance y del retroceso, la dieta. Bueno, yo le agradezco a ustedes dos por este tiempo de emergencia. Le pido disculpas a todos los pacientes que están allá arriba haciendo fila. Yo sé que la doctora hoy no se va a ir hasta las 9 de la noche y me imagino que tú tampoco. Esto ha sido un gran esfuerzo de parte de ustedes dos y yo lo agradezco porque yo sé que están conmigo en luchar por la voz del niño que ya no tiene. Los quiero mucho. Los quiero mucho.